la musa, el ingenio de aquel hombre que anduvo errante por el mundo durante 20 largos años, que conoció las ciudades de muchos pueblos y el alma de muchos hombres, que padeció en el mar numerosas angustias en su corazón, luchando por su vida y el retorno de sus compañeros. Pero antes de empezar su historia, escúchame bien. Lejos de ser el relato de un guerrero que vuelve a casa, esto es algo mucho más difícil. Es el relato de un hombre que tiene que hallarse a sí mismo. Y si alguna vez has sentido que estás lejos de tu hogar sin haberte movido del sitio, entonces esta historia es tuya también. La guerra de Troya ha terminado. Han pasado 10 años de batallas, de sangre, de engaños y de gloria. Los héroes vuelven a casa. Agamenón vuelve para ser asesinado por su esposa. Menelao vuelve con Helena, la misma Helena que lo costó todo. Néstor vuelve, Diomedes vuelve, Odiseo no. En Ítaca, una isla pequeña y rocosa al oeste de Grecia, su hijo Telémaco ha crecido sin padre. Tiene ya 20 años, los hombros anchos de un joven prometedor y los ojos de alguien que no sabe todavía qué quiere mirar en la vida. En la casa de su padre se han instalado 108 pretendientes, así, 108, contadlos uno tras otro, que devoran los bienes de la familia, beben su vino, duermen con sus esclavas y le piden a Penélope que elija a uno de ellos de una puta vez como marido. Penélope no quiere elegirlos. Penélope teje. Durante 3 años ha tejido un sudario para el anciano Laertes, el padre de Odiseo, diciéndoles a los pretendientes que cuando termine de tejerlo, elegirá a uno de ellos. Y por las noches, cuando todos duermen, desteje lo que ha avanzado durante el día. Pero su hijo Telémaco sufre. Lleva 20 años siendo el hijo de un fantasma. Aquí hay una verdad que muchos reconocerán. Crecer bajo la sombra de un padre ausente, ya sea porque está muerto, porque se fue, porque nunca estuvo del todo, nos deja con una pregunta sin responder que zumba por dentro como una herida abierta. ¿Soy digno? ¿Soy suficiente? ¿Seré capaz? Telémaco necesita salir a buscar a su padre para salvarse a sí mismo, porque el viaje que hace en su búsqueda es el mismo viaje que hace todo joven que decide dejar de esperar y empieza a actuar. El primer viaje heroico no es hacia el mar, es hacia uno mismo. Los padres ausentes dejan una pregunta abierta que el hijo puede pasarse media vida intentando responder. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara? Pero crecer consiste en parte en dejar de interpretar aquella ausencia como un veredicto sobre el propio valor. Telémaco parte buscando a Ulises, pero en el camino descubre algo más importante, que no está condenado a ser el muchacho abandonado, puede convertirse en un hombre incluso sin haber recibido a tiempo el modelo, la protección o la aprobación que pedía a gritos. La diosa Atenea, protectora de Odiseo desde siempre, desciende de los cielos disfrazada a Ítaca, habla con Telémaco, le susurra: Tu padre vive, tu padre está retenido en una isla por una ninfa llamada Calipso. Pero tú, Telémaco, antes de que él vuelva, tienes que saber quién eres. Ve a Pilos, ve a Esparta, pregunta por él. Y si descubres que ha muerto, entonces prepara su tumba y elige un marido para tu madre. Pero si vive, entonces haz algo. Y Telémaco, por primera vez en su vida, hace algo. Mientras tanto, en el extremo del mundo conocido, en una isla llamada Ogygia, que Homero describe como el ombligo del mar, Odiseo lleva 7 años viviendo con Calipso. Calipso es inmortal y hermosa. Calipso lo ama, le ofrece la inmortalidad, la juventud eterna, placeres sin fin. Y sin embargo, Odiseo pasa las noches sentado en la orilla del mar, mirando hacia el horizonte, llorando. Calipso no lo hace infeliz, pero él no es él mismo.
Los dioses del Olimpo se reúnen. Zeus manda a Hermes con un mensaje para Calipso. Déjalo ir. Calipso obedece. Le habla a Odiseo con honestidad. Sé que tu Penélope no es tan hermosa como yo. Sé que te ofrezco más de lo que ella puede darte. Pero te dejo ir porque entiendo que tú no puedes ser feliz conmigo. Y Odiseo construye una balsa con sus propias manos. Construye el camino de vuelta a su propia vida. ¿Cuántos Ogygia conocemos? ¿Cuántas veces hemos permanecido en un lugar confortable, seguro, que nos cuida, que quizás incluso nos ama, pero que no es nuestro lugar? La trampa de Ogygia es el bienestar, es la comodidad sin sentido. Calipso significa la que oculta. La zona de confort nos oculta a nosotros mismos. Y el momento en que Odiseo comienza a construir su balsa es el momento en que decide que prefiere ser él, con todos sus peligros, con todos sus sinsabores, a ser eterno, siendo otro. Pero el dios Poseidón, que odia a Odiseo desde que el héroe cegó a su hijo, el cíclope, lo ve navegando y desata una tormenta que destroza la balsa, que lanza a Odiseo al agua y que lo sacude como si el mar entero fuera la mano de un dios furioso, y lo es. Odiseo nada durante 2 días. La diosa Leucotea le da su velo mágico para que no se hunda, y Odiseo llega medio muerto a las costas de Esqueria, la tierra de los feacios, donde la joven Náusica lo encuentra entre los juncos de la orilla como un náufrago cubierto de sal y de historias que contar. El rey Alcino lo recibe en su palacio con la hospitalidad que los griegos consideraban sagrada. Odiseo asiste a los juegos de los feacios, recibe sus regalos, y una noche, cuando un bate canta la guerra de Troya, Odiseo llora desconsolado, cubriéndose el rostro para que nadie lo vea. Alcino lo nota y le pregunta: ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? Mi nombre es Odiseo, hijo de Laertes, rey de la pedregosa Ítaca, destructor de ciudades y artífice de la caída de Troya. He combatido junto a los más grandes, he burlado monstruos y he descendido hasta el reino de los muertos. Poseidón ha quebrado mis naves, el mar ha devorado mis compañeros y los dioses han sembrado de tumbas el camino de regreso. Soy el hombre que todos conocen y nadie reconoce, esposo de Penélope, padre de Telémaco, señor de una casa ocupada por extraños. Durante 10 años luché por vencer una guerra, durante otros 10 he luchado por volver a mi hogar. Y volveré, aunque el océano se levante contra mí, aunque los dioses cierren todos los caminos, aunque para alcanzar Ítaca deba atravesar esta vida, el Hades y cuanto haya después. Y esta es la historia de lo que me ha pasado. Al salir de Troya, Odiseo y sus 12 naves llegaron a la ciudad de Ismar, de los Cicones. La saquearon porque así se hacía, porque eran guerreros de vuelta a casa y el saqueo era su idioma. Odiseo quiso partir de inmediato. Sus hombres se negaron. Quisieron quedarse a beber y comer en la playa. Por la mañana, los Cicones volvieron con refuerzos. 6 hombres por nave cayeron muertos. La victoria, que no se sabe abandonar a tiempo, se convierte siempre en derrota. Durante 9 días, la nave vagó entre la bruma ciega bajo un cielo sin estrellas. El mar borró los caminos, el viento confundió el horizonte y los hombres remaron hacia ninguna parte, suspendidos en una blancura inmensa. Cuando al fin la niebla se disipó, apareció ante ellos una isla, tranquila y luminosa, como un sueño al final de la tormenta. Los exploradores descendieron de la nave y avanzaron por una tierra bañada por una luz inmóvil, sin murallas, sin humo de guerra, sin el menor ruido. Todo parecía suspendido en una tarde eterna, colinas suaves, árboles de anchas hojas, agua clara corriendo en silencio entre las piedras y un aire dulce cargado con el perfume espeso de flores desconocidas. Allí
vivían los lotófagos. Gentes apacibles, de movimientos lentos y rostros serenos, como si jamás hubieran sentido prisa, ni miedo, ni deseo de partir. Se acercaron sonriendo y ofrecieron a los extranjeros el fruto del loto, dorado y blando, húmedo, de un jugo que parecía contener el descanso de todos los cansancios. Los hombres de Odiseo lo probaron y algo comenzó a apagarse dulcemente en sus ojos. Troya se volvió un rumor remoto, Ítaca una palabra vacía. Sus esposas, sus hijos, sus hogares se disolvieron como lágrimas bajo la lluvia. Ya no querían regresar a la nave y escuchar órdenes ni enfrentarse otra vez al mar. Deseaban tenderse entre la hierba jugosa, comer más loto y dejar que los días pasaran sobre ellos sin nombre ni memoria. Cuando Odiseo fue a buscarlos, los encontró sonrientes, plácidos, dóciles y perdidos, abrazados a aquella felicidad sin raíces. Tuvo que arrancarlos del lugar por la fuerza, arrastrarlos mientras lloraban y suplicaban quedarse, atarlos en las entrañas de la nave y ordenar a los demás que remaran de inmediato, antes de que aquella isla devorara también sus recuerdos. Los lotófagos siguen viviendo entre nosotros, habitan en la pantalla que convierte una hora en 5 minutos, en la comodidad que aplaza durante meses una conversación necesaria, en el entretenimiento constante que nos evita pensar hacia dónde estamos llevando la vida. El loto moderno rara vez destruye de golpe, nos va adormeciendo poco a poco, vuelve soportable la renuncia y consigue que dejemos de echar de menos aquello que antes considerábamos importante. Un día descubres que sigues en el mismo lugar, aunque hayas estado ocupado todo el tiempo. Homero habla directamente a cualquiera que haya confundido descanso con abandono. Cuidar la propia vida exige recordar qué querías antes de acostumbrarte a no intentarlo. Se alza de nuevo la nave contra el horizonte. Bajo la quilla ruge un mar antiguo. Sobre las velas el viento tira como un dios impaciente. Nadie habla, cada golpe de remo alejaba una muerte y acercaba otra costa. Estamos muchas millas más allá. Una cueva enorme en una isla sin nombre. Odiseo llega con 12 hombres, movido por esa curiosidad que siempre lo ponía en peligro. El cíclope Polifemo llega al anochecer. Cierra la cueva con una roca que ni 20 hombres podían mover, y cuando vio a los intrusos, cogió a 2, los golpeó contra el suelo y los devoró. Cada mañana, 2 hombres más. Cada noche, 2 hombres más. Odiseo piensa. Encuentra un tronco de olivo, lo afila, lo esconde bajo el estiércol, le ofrece al cíclope el vino más fuerte que tenía, y Polifemo, borracho, le preguntó su nombre. «Mi nombre es nadie», dice Odiseo. Cuando el cíclope cayó dormido, Odiseo hundió el tronco ardiente en el único ojo del monstruo. El cíclope ruge. Los demás cíclopes desde fuera preguntan: «¿Quién te hace daño?» ¡Nadie! ¡Me mata nadie! Y los demás se fueron. Por la mañana, Odiseo y sus hombres se escaparon aferrados a las barrigas de las ovejas del cíclope, pero en el momento en que estaban ya a salvo en el barco, Odiseo hizo algo imperdonable. Gritó su nombre. «¡Soy yo, Polifemo! ¡Soy Odiseo, hijo de Laertes, de Ítaca!» ¡Ay, la soberbia! La necesidad de ser visto, de ser reconocido, de que su nombre quedara fijado en el mármol de la historia. Y Polifemo, hijo de Poseidón, y ahora ciego, le lanzó una roca y rogó a su padre: Que nunca llegue a Ítaca, y si llega, que sea tarde, solo, en barco ajeno, y que encuentre en casa solo el dolor. Ahí comenzó la maldición de Poseidón, por una sola palabra dicha de más. La ibris, la desmesura, la necesidad de que los demás sepan que hemos ganado. Odiseo podía perfectamente haber vuelto a casa desde entonces, pero necesitaba que Polifemo supiera su nombre. Necesitaba ser el héroe de su propia historia frente a los monstruos.
La historia de Polifemo enseña que incluso una victoria puede pudrirse por culpa de la soberbia. Odiseo escapa gracias a su inteligencia, pero cuando ya está a salvo, no soporta que su hazaña quede sin firma. La caga, grita su nombre para que Polifemo sepa quién lo ha vencido. Y ese instante de vanidad transforma una fuga perfecta en el origen de todas sus desgracias. De este modo, Homero nos recuerda que muchas veces quien nos derrota es nuestro orgullo y no los monstruos. Eolo, el dios de los vientos, le regaló a Odiseo algo extraordinario. Todos los vientos adversos encerrados en un odre de cuero. Solo el céfiro, el viento del oeste, soplaba libre, empujándolos hacia Ítaca. Estaban ya tan cerca que podían ver las hogueras de la isla en la distancia. Entonces los remeros, creyendo que el odre contenía oro que Odiseo ocultaba, lo abrieron. Los vientos salieron rugiendo. Las naves volvieron hacia atrás, lejos de Ítaca, lejos del hogar, a la deriva. Llegaron a la tierra de los Lestrigones, gigantes caníbales que hundieron 11 de las 12 naves. Solo la nave de Odiseo escapó, solo la suya. El barco con los supervivientes llegó a una isla donde vivía Circe, hechicera, diosa, mujer de seductora voz. Odiseo mandó a la mitad de sus hombres a explorar. Circe los invitó a comer y con un toque de su varita los convirtió en cerdos. En cerditos con memoria humana. Podían recordar quiénes eran, pero no podían hablar. Odiseo fue solo con una hierba mágica que Hermes le dio. Resistió el hechizo y cuando Circe levantó la varita, Odiseo la amenazó con la espada y exigió que devolviera a sus hombres. Y Circe obedeció y se convirtió así en aliada. Un año entero pasaron en la isla de Circe. Un año de descanso, de comida y de amor. Los cerdos de Circe representan la degradación de quien renuncia a gobernarse. En realidad, para ello, basta con vivir sometido al apetito, la comodidad, el placer inmediato y la costumbre, hasta que la parte más noble de uno queda reducida a obedecer sus impulsos. La transformación exterior solo hace visible una caída interior que ya había comenzado. Homero sugiere así que perder la forma humana consiste en dejar de ejercer aquello que nos hace humanos: juicio, voluntad y dominio de nosotros mismos. Durante ese año, fue Circe quien le dijo a Odiseo lo que tenía que hacer para encontrar el camino de vuelta a casa: bajar al reino de los muertos, al Hades. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que tiene que ir a ese lugar. El lugar donde viven los que ya no están, donde viven los errores que no se pueden deshacer, donde viven los espectros que llevamos dentro. Odiseo llegó al límite del mundo, al borde donde la tierra se acaba y el río océano fluye oscuro y quieto. Cavó una fosa, vertió la sangre del sacrificio y los muertos comenzaron a acudir. Vio al adivino Tiresias, el único que conservaba la inteligencia en el más allá, y Tiresias le dijo la verdad que no quería escuchar. Llegarás a casa, pero antes pararás por la isla de Helios, donde verás a sus vacas sagradas. No las toques. Si tus hombres las tocan, los perderás a todos. Y tú llegarás solo, en barco ajeno, demasiado tarde. Y en casa encontrarás hombres que consumen lo tuyo y follan a tu esposa. Y os matarás. Y después habrá paz. Después Odiseo vio a Agamenón, que le habló de la traición de su esposa, de su muerte, del odio que había aprendido en los últimos minutos de su vida. Y vio a Aquiles, el más grande guerrero que había existido jamás, el que eligió una vida corta y gloriosa antes que una larga y mediocre. Y Odiseo, intentando consolarlo, le dijo: tú reinas incluso aquí, entre los muertos. No hay nadie más poderoso. Y Aquiles respondió: No me hables de reinar. Preferiría ser el jornalero más humilde sobre la tierra que reinar sobre los muertos.
Y al final, entre todos los espectros, vio a su madre, Anticlea, que había muerto de pena esperándolo. Su figura apenas conservaba el peso de la carne. Era un temblor de niebla, un rostro amado suspendido sobre la oscuridad, los cabellos flotando como algas bajo el agua y los ojos llenos de una tristeza que había cruzado el umbral de la muerte. Odiseo reconoció en aquel espectro la dulzura de su madre, pero también la distancia terrible de quien pertenece a un reino donde los brazos no pueden ya abrazar. Cuando se acercó, parecía que una sola palabra, un soplo, un hálito o un recuerdo bastarían para deshacerlo. Intentó abrazarla 3 veces y 3 veces sus brazos la atravesaron como si fuera niebla. Anticlea nos recuerda que el amor aplazado acaba hablando desde muy lejos. Odiseo regresa demasiado tarde para abrazar a su madre y en ese encuentro imposible comprende que ninguna gloria compensa las palabras que no dijimos, las visitas que pospusimos y el tiempo que creímos tener asegurado. Es urgente amar a los nuestros mientras todavía pueden sentir nuestros abrazos. La visita al Hades obliga a Odiseo a mirar de frente aquello que todo hombre procura mantener en la penumbra: la muerte, la culpa, la pérdida y el precio de sus decisiones. Entre los muertos descubre que la gloria acaba convertida en ecos, que las victorias más celebradas no consuelan a quien ha perdido la vida y que ningún viaje puede continuar sin escuchar antes las voces que uno dejó atrás. El descenso es una excavación del alma. El Hades enseña que madurar exige sentarse un instante junto a tus propios fantasmas, permitir que te hablen y regresar después al mundo de los vivos con una medida más exacta del tiempo, del amor y de las consecuencias de tus actos. Y de nuevo Odiseo se entregó al mar. La nave hendía las aguas bajo un cielo de hierro mientras el viento tensaba las velas como alas de guerra. Atrás quedaban los muertos, delante monstruos, islas y dioses ofendidos. Pero Ítaca ardía en su memoria como una lámpara que ninguna tempestad podía apagar. Y ahí, entre la bruma, aparecieron las sirenas. Criaturas con cuerpo de pájaro y cara de mujer que cantaban desde una roca en mitad del mar. Su canto era irresistible, porque cantaban lo que cada hombre necesitaba escuchar. Te cantaban a ti y solo a ti. Odiseo quería escucharlas desesperadamente. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera de abeja y que a él lo ataran al mástil más alto. Pase lo que pase, no me desatéis. Si os lo ordeno, atadme más fuerte. El barco pasó junto a las sirenas. Odiseo escuchó su canto. Las sirenas le cantaban su propio nombre, sus glorias pasadas, sus victorias, todo aquello que había sido. Odiseo pidió a gritos desgarradores que lo desataran. Sus hombres, solo 2, remaron con más fuerza. Y así fue como el barco continuó su marcha. Después, el estrecho donde vivían 2 monstruos voraces, uno de 6 cabezas, 12 patas, 6 bocas con 3 filas de dientes cada una. Otro, un remolino que 3 veces al día se tragaba el mar entero y lo vomitaba después. Circe le había dicho: navega junto al primero, perderás 6 hombres. Si navegas junto al segundo, perderás el barco entero. No hay salida sin coste, solo hay elección del coste. Odiseo pasó junto al primer monstruo. 6 hombres fueron arrancados del barco ante sus ojos. Llamaron su nombre mientras desaparecían en las fauces del monstruo. Y Odiseo no pudo hacer nada. La nave avanza sobre el lomo oscuro del mar, pequeña y obstinada bajo la inmensidad de los cielos.
El viento ruge entre las velas, las olas golpean la proa como ejércitos sin rostro y cada estrella parecía señalar un destino diferente. Aún así, los hombres siguieron remando porque hay travesías en las que regresar ya resulta imposible y solo queda conquistar el horizonte. Llegaron así a la isla de Trinacia. El sol abrasa, el hambre aprieta. Odiseo había advertido a sus hombres: no toquéis las vacas del dios Helios, son sagradas. Si las tocáis, estáis muertos. Odiseo se quedó dormido. Sus hombres, hambrientos y desesperados después de un mes sin poder zarpar por los vientos, mataron finalmente a las vacas de Helios. Cuando Odiseo despertó, olió el aroma de la carne asada y supo que todo había terminado. Zarparon bajo un cielo que parecía contener la respiración, pero la cólera de Helios ya había ascendido hasta el trono de Zeus. Entonces el horizonte se ennegreció, el viento desgarró las velas y un rayo cayó sobre la nave con el estruendo de una montaña partida. La madera saltó en llamas, el mar se llenó de gritos y uno tras otro los compañeros de Odiseo desaparecieron entre las sombras, engullidos por el mismo abismo al que habían desafiado. Solo él quedó con vida, aferrado a los restos del mástil, zarandeado durante días por un océano sin piedad. Sin nave, sin tripulación y sin más patria que el recuerdo, Odiseo continuó a la deriva hasta alcanzar Ogygia, solo, exhausto y despojado de todo cuanto había partido de Troya junto a él. Y ahí encontró a Calipso. Y ahí es donde estuvo 7 años mirando al horizonte, hasta que los dioses decidieron que ya era hora. Los feacios lo llevaron a Ítaca mientras dormía y lo dejaron en la orilla al alba. Atenea lo disfrazó de un viejo mendigo arrugado y sucio. Nadie lo reconocería. Llegó a la cabaña de su porquero, un hombre que había cuidado sus cerdos durante 20 años con la fidelidad que los señores no siempre merecen. El porquero no lo reconoció, pero le dio comida, le dio cobijo, le habló de su amo con el amor de quien ha guardado una llama durante 2 décadas. Y Telémaco llegó. Entonces, Atenea rozó a Odiseo, y los años cayeron de su cuerpo como un manto viejo. Su espalda volvió a erguirse, la fuerza regresó a sus hombros, la barba oscura cubrió de nuevo su rostro, y donde un instante antes había un mendigo cansado, apareció el hombre cuya ausencia había llenado toda la infancia de Telémaco. El joven retrocedió sobrecogido, creyendo hallarse ante un dios, pero Odiseo lo miró con unos ojos que ningún disfraz podía ocultar y pronunció, casi sin voz, las palabras que ambos habían esperado durante 20 largos años. Telémaco, soy tu padre. Telémaco quiso creerlo, tuvo miedo de hacerlo, buscó en aquel rostro al hombre que había conocido únicamente por relatos y por silencios. Cuando al fin lo reconoció, se arrojó a sus brazos y padre e hijo lloraron juntos con el desamparo de 2 aves a las que hubieran arrebatado las alas hace mucho tiempo. Durante un instante desaparecieron Troya, el mar, las sirenas, los cíclopes, los lestrigones y los 20 años perdidos, y solo quedaron en la tierra un padre y un hijo abrazados en una humilde cabaña, intentando recuperar en un solo instante toda una vida que el destino les había arrebatado. El disfraz de anciano nos enseña el poder de retirarse de tu propio nombre para observar el mundo, sin los halagos deformantes. Oculto bajo harapos, Odiseo descubre quién permanece leal, quién se ha corrompido y quién solo respetaba el brillo de la corona. La apariencia humilde le concede una lucidez que el poder suele negarnos: escuchar sin ser temido, entrar sin ser anunciado y contemplar su casa como si perteneciera a otro. También exige dominio sobre el orgullo porque soportar el desprecio en silencio puede requerir más fuerza que responder a una ofensa. Atenea le devuelve de este modo una lección decisiva. Antes de recuperar el trono, Odiseo debe aprender a mirar su vida desde fuera,
despojado de rangos, de la fama, de la autoridad, hasta distinguir con claridad qué merece ser salvado de su vida y de qué debe desprenderse. Antes de que Telémaco llegara, mientras el porquero lo llevaba al pueblo disfrazado, Odiseo pasó al lado de un perro anciano, cubierto de moscas, que dormitaba al lado de su casa. Era Argos, el perro que Odiseo había dejado cachorro 20 años atrás. Argos yacía sobre un montón de estiércol, devorado por las pulgas, con el pelo apelmazado y los huesos dibujados bajo la piel. Nadie lo cuidaba, nadie lo quería. Los pretendientes, dueños de una casa que nunca les perteneció, tampoco querían perros que recordasen al verdadero amo. Habían dejado que el perro envejeciera entre la suciedad, como se abandona todo aquello cuya lealtad resulta incómoda. Pero cuando Odiseo pasó junto a él, oculto bajo los harapos de un mendigo, Argos alzó cansado la cabeza. Sus ojos fatigados, llenos de cataratas, reconocieron al hombre que ningún otro había sabido reconocer. Movió apenas la cola, bajó las orejas y reunió en aquel gesto la fidelidad de 20 años de espera. Odiseo tuvo que contener las lágrimas y seguir caminando porque aún no podía revelar quién era. Argos, en cambio, había cumplido ya su última tarea. Esperó toda una vida para verlo regresar. Y cuando supo que su amo estaba de nuevo en casa, cerró los ojos y murió. Los pretendientes celebraban en palacio un concurso. Penélope había decidido casarse con aquel que fuera capaz de tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. El arco de Odiseo era extraordinario, tenía la tensión de un animal vivo, requería una fuerza que no era solo física. Uno a uno, los pretendientes intentaron tensarlo en vano. Uno a uno fracasaron. El mendigo pidió permiso para intentarlo. Los pretendientes se rieron a carcajadas. Telémaco lo silenció. El mendigo tomó el arco entre sus manos, lo examinó con la tranquilidad de quien reconoce algo propio después de mucho tiempo. Lo tensó sin aparente esfuerzo y disparó la flecha. Pasó limpia a través de las 12 hachas. Silencio. Y después Odiseo disparó una segunda flecha hacia Antino, el cabecilla de los pretendientes, que estaba levantando su copa de vino. La flecha le atravesó de inmediato la garganta. El vino se derramó, el hombre cayó al suelo y todo lo que siguió fue inevitable. Odiseo se despojó de sus harapos. Telémaco estaba a su lado. También vitoreó. La batalla en el salón fue brutal y fue justa. Y uno por uno cayeron. Cuando terminó, el salón olía a sangre y a polvo. Telémaco miraba a su padre. Odiseo seguía en pie sobre los cadáveres. La nodriza corre a despertar a Penélope. ¡Tu marido ha vuelto! ¡Ha matado a todos los pretendientes! Penélope baja las escaleras corriendo. Se arrodilla frente al hombre que decía ser Odiseo y lo mira durante largo rato sin decir nada. Odiseo espera. Y Penélope habla al fin. Prepárale la cama a Odiseo. Sácala del dormitorio y ponla aquí fuera. Y Odiseo, por primera vez en toda la Odisea, pierde la compostura. ¿Cómo vas a sacar esa cama? La construí yo mismo. Tallé una de las patas directamente sobre un tronco de olivo que crece en mitad del dormitorio. Esa cama no puede moverse, a menos que alguien haya cortado el árbol. Y entonces Penélope supo. Solo él podía saber eso. Solo él. Rompió entonces a llorar y se lanzó a sus brazos. No te enfades. He esperado tanto tiempo. He tenido tanto miedo. No me podía permitir creer antes de estar segura.
La prueba del lecho es el símbolo más hermoso de todo el poema. El lecho es la intimidad que no se puede falsificar. El secreto que solo comparten dos personas que se han amado de verdad es infalsificable. No hay imitador que lo conozca, no hay enemigo que pueda usurparlo. Odiseo finalmente fue a ver a su padre, llegando disfrazado por última vez. Odiseo encontró a Laertes encorvado sobre la tierra, vestido con harapos, envejecido por una tristeza que ningún invierno había logrado apagar. Durante un breve instante lo contempló en silencio en la distancia. Aquel hombre había sido rey, había sostenido su mano cuando era niño y ahora cavaba solo entre los árboles, vestido con harapos, como si buscara bajo las raíces al hijo que el mar le había arrebatado. Odiseo quiso probar primero su corazón, pero al ver cómo el anciano se cubría de polvo y lloraba al oír su nombre, ya no pudo soportar más el peso de su abrazo. Se despojó de los harapos, enderezó el cuerpo y dejó que su verdadera voz atravesara los años. Padre, soy yo, el hijo por quien has llorado. Ha regresado al fin. Laertes lo miró con la esperanza temerosa de quien ha sido engañado demasiadas veces por sus propios sueños. Odiseo le mostró la cicatriz que le había hecho un jabalí y nombró uno a uno los árboles que su padre le había regalado de niño: 13 perales, 10 manzanos, 40 higueras, 50 hileras de vides. Y aquellas palabras abrieron de golpe la puerta cerrada de la memoria. Las rodillas de Laertes cedieron. Odiseo lo sostuvo antes de que cayera y lo estrechó contra su pecho. Padre e hijo estuvieron abrazados durante largo rato bajo los árboles que habían crecido mientras estaban separados, y por un instante pareció que la tierra entera los devolvía el uno al otro. Así termina el viaje de Odiseo. 20 años, 2 guerras, la de Troya, que libró con la espada, y la del regreso, que libró con la paciencia. Todos sus compañeros perdidos, un hijo que tuvo que hacerse hombre sin él, una esposa que tuvo que resistir su ausencia, un padre que envejeció echándolo de menos. Una isla pequeña y rocosa, ni la más hermosa ni la más rica, pero la suya. Canta, musa, el regreso del que supo ser nadie para llegar a serlo todo. Y ahora, al cerrar tu canto, no pienses solo en el héroe. Piensa en el hombre que mira el mar embravecido y aún así construye una balsa. Piensa en la mujer que teje de día y desteje de noche para defender una esperanza. Piensa en el hijo que sale a buscar noticias y regresa con una voz propia. Piensa en el perro que nunca dejó de amar y vivió hasta el final de sus días con la única esperanza de volver a ver a su amo. Canta, musa, todo ello sin perder el aliento. Y si alguna vez os encontráis lejos de vosotros mismos, si alguna vez despertáis en una playa que no reconocéis, si alguna vez sentís que vuestra casa interior ha sido ocupada por voces insolentes, recordad al hombre de muchos caminos. Y cuando por fin veáis una luz pequeña allá a lo lejos, suspendida en mitad del mar, no preguntéis si el viaje ha sido largo. Odiseos del mundo, jamás temáis a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón. Seres tales jamás hallaréis en vuestro camino si tu pensar es elevado y si selectas la emoción que albergan tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma y no los yergue tu alma ante ti. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, enriquecido con tanta experiencia, entenderás por fin
¿Qué significan las Ítacas?